Bien, buenas tardes pues para todos y todas. Hoy tenemos una invitada muy especial, sí, es una gran amiga. Ella se llama Anabela Ottaviani, nació en la ciudad de La Plata y estudió licenciatura y profesorado de psicología en la Universidad Nacional de La Plata. Trabajó como psicóloga en centros de salud estatales y privados de esta ciudad donde actualmente sigue viviendo. Actualmente practica el psicoanálisis en consultorios privados y también es docente en nivel medio y se dedica a coordinar talleres de orientación vocacional en los 2 últimos años de la escuela secundaria. Además, desde el año 2006 es miembro de la Escuela de Freud Lacan de La Plata, una institución de formación de psicoanalistas donde participa en distintos espacios de trabajo. Pues para nosotros es un placer. Bienvenida, Ana. Y pues la gran pregunta es, háblanos un poco sobre Anabela o Anabella. Bueno, Rubén, antes que nada, muchas gracias por invitarme a conversar y porque además, bueno, era un encuentro que lo teníamos, ¿no? Dilatado, postergado de hace bastante, con los compromisos del año y no poder combinar, estábamos ahí, siempre a la espera de poder. Bueno, así que una alegría. Bueno, ¿quién soy yo? Em, a ver, ¿qué puedo contar de mí? Em, bueno, a los 23 años me recibí de psicóloga, ¿sí? Como vos dijiste, acá en mi ciudad, en La Plata. Em, bueno, me tomé después un año más, mientras empezaba, digamos, a incursionar en el campo laboral y a empezar a pensar de qué manera quería ejercer, ¿no? La profesión. También a la par empecé el profesorado de psicología porque yo tenía ya una relación con la docencia desde muy jovencita, ¿sí? Incluso ya a ver, en la escuela secundaria ya me gustaba enseñar, ¿sí? Em, Daba clases particulares, siempre había sido ubicada, había un rasgo, ¿no? Que me leían, ¿no? Las maestras ya desde siendo de chica, me decían de maestra ciruela, me acuerdo mucho, acá se usa mucho en Argentina decir la maestra ciruela. Tenía ese goce, ese disfrute de andar mandando, ¿no? Mandando y ordenando ahí a los compañeros, y de hecho me mandaban siempre a enseñarle a los que más les costaba. Me acuerdo estar en mi casa y que vinieran todos los que, los que siempre se sacaban malas notas y estar ahí enseñándoles algunas cosas de lengua, especialmente de lengua. Así que bueno, después estudié guitarra, también es algo lindo que tengo para contar. Estudié guitarra, me recibí de profesora de guitarra a los 19 años. Me encanta cantar, me gusta tocar la guitarra. eh, a pesar de que la abandoné bastante mientras estudiaba en la universidad y después me reencontré con ella. O sea que fue algo que me acompañó muchos años, lo dejé y lo reencontré. Muy, muy lindo para mí. Un cable a tierra, digamos, cantar. Sí, algo que disfruto. Bueno, también tengo una familia, formé una familia, tengo un marido, 2 hijos, una muy linda familia. Y bueno, eso, o sea, me dedico a mi familia y trabajo bastante. Ahora que mis hijos ya son más grandes, he vuelto a trabajar mucho. Sí. Em, Bien, ¿Querés preguntarme algo? sí, claro, Porque yo hablo, perfecto. me das Perfecto, cuenta sí. y yo hablo. Claro, estamos dialogando, muy bien, Ana. A ver, y entonces, ¿cuál es tu experiencia, Ana, ahorita para pasar un poco, hablar desde tu campo, ¿no? Desde el campo de trabajo de tu área, pero antes sí nos gustaría que nos dijeras cómo, si has tenido alguna experiencia o cómo fue tu experiencia con los libros, ¿no? Con la lectura, Sí. si desde muy pequeña
¿Tuviste algún contacto con los libros? ¿Quién te inculcó el estudio, por ejemplo, o ingresar pues a estudiar? Bueno, hay varias cosas ahí, todas muy lindas preguntas. Bueno, todo tiene que ver mucho, todo lo que me preguntaste tiene que ver mucho con mi mamá, con mi madre. Em, la que me inculcó siempre el gusto por los libros fue mi madre. Tengo los primeros recuerdos de eso, de leerme muchos cuentos cuando era chiquita. O sea, es más, conservo varios libros de la infancia, de esos que ella me leía, los tengo como una herencia ahí, como un tesoro. Em, y aprendí a leer antes de entrar a la escuela primaria porque, bueno, hice ese pasaje, ¿no? O sea, de que me lean a querer saber yo, ¿no? ¿Qué decía ahí? Así que bueno, la que me enseñó a leer antes que en la escuela fue mi mamá. Y, y sí, siempre fui desde que tengo memoria, muy ávida lectora, muy ávida. Eh, Creo que tenía esa cosa de sí, ¿no? De ratón de biblioteca. O sea, en mi casa siempre hubo muchos libros. Mi madre es profesora de francés y de literatura francesa, así que tengo ese recuerdo de ver a mi madre estudiando cuando yo era chica. O sea, tengo ese ejemplo. La relación artística o sea, tal vez tiene más la beta artística por el lado de mi papá, que lo que le gustaba y lo que me transmitió fue el gusto por dibujar y por pintar, pero por el lado de los libros más mi mamá. Y a pesar de que mi papá escribe poesía también, ¿sí? O sea, pero lo que tiene que ver más con el tema del ejemplo y del inculcar, así intencionalmente, fue por el lado de mi madre. Mira, bien, eso de tu madre, muy bien. Lo que quiero ahora saber es, cuéntanos de pronto alguna experiencia con un libro en particular o cómo era tu experiencia con la lectura apenas tuviste ese descubrimiento, digámoslo así. Te ibas, te aislabas para leer, tenías una preferencia de autores, ¿qué hacías? Sí, y a ver, voy a tratar de acordarme, pero yo me acuerdo como hay una etapa que fue para mí muy importante, que empezó más o menos, em, mira, tengo ahora un recuerdo que se me filtró porque tiene que ver con escribir también, ¿sí? ¿Te interesa el tema de la escritura también? Lo dejo para otro momento si querés. Pero con los libros, una etapa que más o menos empieza a los 10 y llegó hasta, ¿qué te diría? O sea, me acompañó toda la secundaria, casi hasta el final, cuando me empiezan a regalar los libros de una editorial que acá en Argentina se llamaba la editorial Villiquen, no sé si allá también está, pero bueno, era colección de libros este, para niños y jóvenes, una amplia colección. Y bueno, yo me acuerdo de que primero me regalaban y después yo ya pedía para mis cumpleaños, para el Día del Niño, para Navidad, pedía siempre un libro más, ¿no? Y me empezaron a gustar mucho las novelas, ¿sí? Recuerdo, me parece que lo que inaugura una etapa es Mujercitas, de Luisa May Alcott. En esa época era como un clásico para las niñas leer Mujercitas, y toda la serie, ¿no? Las mujercitas se casan, los muchachos de Jo. Después empezó la etapa de leer las novelas de Sissi, la famosa Sissi, Sissi Emperatriz, Sissi joven, Sissi en Irlanda, años leyendo Sissi. Muy amante de las novelas románticas. O sea, era como, bueno, en esa época en la que, bueno, la jovencita, ¿no? O sea, adolescente, los primeros enamoramientos, como que me acompañaba mucho en la novela. La novela, y bueno, y esto que te decía, y empezar a escribir un diario íntimo, eso también, iba y venía mucho, ¿no? De las novelas a escribir un diario, así iba, ¿no? Entre leer y escribir. Me acuerdo de pasar la adolescencia haciendo eso, en mis ratos
eso que vos dijiste, de aislarme. El leer era un refugio para mí, era realmente un refugio incluso, bueno, no tuve una vida fácil, o sea, pasé por muchos conflictos y dramas, ¿no? Dramas familiares, sucesos muy tristes, y la literatura era como una especie de refugio y de escape, ¿sí? De escape. Es más, tanto era un escape que, ¿sabés qué me acuerdo? Me iba al techo de mi casa, no era muy alta mi casa, entonces no era tan difícil subirse al techo, y me llevaba un libro y me iba al techo a leer. Me acuerdo eso. Sí, te creo, porque eso es, ¿no? Me gustó esa palabra que dijiste, es que la lectura como un refugio, ¿no? Los libros como un refugio en los que de pronto uno puede encontrar o identificar, encontrarse cosas que no va a ver en la realidad seguramente, y que allí los puede encontrar en los libros. A veces por eso los que amamos leer los libros, la literatura, nos escondemos en ellos, tanto los que escriben como los que leen, ¿no? Lo utilizan como una forma de ocultarse. Bien, ahora, Sí. ¿cierto? Sí. ¿Ibas a agregar? Oh. No, muy de acuerdo, está totalmente de acuerdo con lo que vos decís, para mí fue así, sí, sí. Sí, y te iba a decir entonces ahorita cómo fue dándose ese proyecto de estudiar psicología. ¿Cómo nace en ti? ¿Cómo llega como el interés, ¿no? ¿Y por qué? Sí. ¿Y por qué? Bueno, hasta cuarto año de la secundaria yo iba a estudiar letras, ¿sí? O sea, con todo esto que yo te fui contando, me orientaba hacia las letras, daba clases de particulares de lengua, o sea, ¿viste esto que hacía de que primero le enseñaba a mis compañeros? Bueno, después le encontré el gustito y dije, bueno, si le enseño a mis compañeros, puedo ganar plata con esto. Y entonces empecé a dar clases de apoyo en lengua, ¿no? A chicos, y ahí ya cobraba, ¿no? Pero ¿qué pasó? Cuando yo era adolescente se produce esto que, bueno, una desgracia, ¿no? Para mí, en mi vida, en la familia, que es lo que yo viví, como la desgracia de que, bueno, de que mi madre cae enferma mentalmente, ¿sí? Y realmente que para mí fue una caída muy, muy fuerte porque, por todo lo que te estoy diciendo, el mayor referente de mi vida era mi madre, un referente de saber, digamos, y eso fue muy, muy duro para mí, más allá de que contaba con mi papá, que siempre estuvo, y o sea, no me encontré sola, este, pero a nivel emocional fue un golpe muy, muy fuerte. Y así que yo lo que recuerdo en la adolescencia es empezar, lo tengo también como muy grabado, un recuerdo de que había una enciclopedia en mi casa, una colección de tomos de una enciclopedia, eran libros de color blanco, me acuerdo, y, y cada tomo reiteraba siempre las secciones. Y yo empecé a consultar una sección que se llamaba Los secretos de la mente. Y empecé a leer esa enciclopedia y siempre a ir a leer esa sección porque se me empezó a armar un enigma, ¿no? Para mí se empezó a hacer un enigma que empezó, digamos, a tomar forma y peso de querer saber, ¿no? De querer tener respuestas respecto de, bueno, de cómo podía ser, ¿no? Que alguien se enfermara mentalmente, o sea, ¿por qué pasaba algo así en la mente de alguien? Y entonces, entre ese enigma, ese interés, esa curiosidad, esa gana de saber, sumado a que cuando llega a cuarto año yo tuve la suerte de tener una profesora de psicología divina, amorosa, generosa, eso como que fue lo que a mí me definió me, giré el timón, giré el timón y sorprendí a toda mi familia, porque toda mi familia ya me veía anotada en letras y me veía profesora de literatura,
nadie lo podía creer que de golpe dijera que iba a estudiar psicología. Pero igualmente siempre me aceptaron y me apoyaron, o sea, nunca tuve eh, un contras, digamos, respecto de ese cambio. Sí, sí fue una sorpresa para muchos. Mm. Sí, Así fue. pero ¿qué fue lo que te enamoró, te apasionó? ¿La lectura de ese libro que dices o qué básicamente? No, y después, bueno, eso es lo que te cuento, es cuando cambio, digamos, de rumbo y bueno, decido anotarme en psicología. Cuando empiezo a leer cuando empiezo a leer la enciclopedia, empiezo a conocer a Freud, ¿sí? O sea, mi primer acercamiento a Freud fue a través de esa enciclopedia, que de movida me interesó muchísimo. Empecé a conocer lo que era el inconsciente. Pero tú eh, no tenías ningún estudio previo ni nada. Simplemente fuiste a leer por placer o por curiosidad. Por curiosidad. Primero eso, por eso, fue en la enciclopedia. La enciclopedia fue anterior a tener psicología. O sea, ponele que esto de empezar a buscar ahí tendría unos 14, 15 años, y fíjate que psicología recién tuve a los 16, aproximadamente, sí, a los 16, o sea que ya para cuando tuve psicología y empecé a estudiar sistemáticamente conceptos, ¿no? De lo que es la psicología y empezar a estudiar a Freud, yo ya lo había conocido por mi propia cuenta. Claro. Y bueno, y después con lo que vos decís enamorarse, ya es en la facultad, una vez que ya había entrado a la facultad, que es cuando conozco a Lacan. Cuando conozco a Lacan ya estudiando psicología, ahí sí se podía decir que me enamoro del psicoanálisis porque primero que bueno, la forma de escribir que tiene Lacan es muy distinta a la de Freud y tiene una forma muy enigmática también, o sea, siempre esta cuestión de que me convocaba a lo enigmático a mí, ¿no? Y tiene una forma muy, muy enrevesada y para mí me generaba un enigma esto de leer a alguien que si bien no entendía, porque cuando uno lo conoce se pone a leerlo, es algo raro porque no se entiende fácilmente lo que escribe y sin embargo subyuga, ¿no? O sea, este, mm, eh, a mí me produjo eso, o sea, una fascinación de decir, no entiendo nada, pero me encanta, algo así. Entonces, tú eres, bueno, ahora te fuiste después por el psicoanálisis, ¿cierto? Ya después de conocer la psicología, por el psicoanálisis. Entonces, pues dinos, ¿para qué el psicoanálisis? Es decir, ¿de qué manera con el psicoanálisis me puede ayudar, ¿no? ¿O qué básicamente, qué es el psicoanálisis y de qué manera, en una síntesis, ¿no? Y de qué forma me puede ayudar, ¿no? Nos puede ayudar. Bueno, a mí que me cuesta mucho, digamos, ser sintética, voy a intentarlo, voy a decir aunque sea algo. Em, pero bueno, podríamos hacer como una gran divisoria de agua, por ejemplo, y decir este, que el psicoanálisis, no es mala palabra decir que el psicoanálisis sea una terapia, sí, es una forma de terapia, pero es distinta a las psicoterapias, a lo que se llaman las psicoterapias, porque podríamos decir así brevemente, que las psicoterapias buscan curar, ¿sí? O sea, el propósito es curar. El psicoanálisis cura también. En ese sentido es una psicoterapia, podríamos decir. Cura, pero no cura directamente o no busca en sí mismo la cura. Es como que la cura surge o acontece, pero por añadidura, ¿sí? O sea, como un efecto, pero que no se busca intencionalmente, este, ni tampoco aconsejamos, ni tampoco le decimos al paciente lo que tiene que hacer, sino que es una posición la del analista que se funda en una escucha, sí, pero en una escucha muy particular, porque no es una escucha tanto del sentido, sí, de lo que el paciente dice, o no buscamos comprender, sí, comprender lo que está diciendo, sino escuchar
lo que en el discurso tropieza, o lo que en el discurso insiste, o se repite, o hace algún tipo de relieve, ¿sí? O de accidente, para interrogarlo, ¿sí? Eso es lo que llamamos escuchar a la letra, ¿sí? No escuchar, no escuchar para comprender, sino escuchar, digamos, o sea, ¿qué, qué se está diciendo sin saber, ¿sí? Porque nosotros apelamos a que cuando alguien habla, dice más de lo que cree decir, ¿sí? Entonces tratamos de, en esa forma de escuchar, que te trato de explicar cómo puedo, ¿sí? Pescar, ¿sí? ¿Qué está queriéndonos decir ese paciente que no sabe y que precisa que le interpretemos? ¿Sí? Que eso deseo, ¿sí? Que es un deseo que no conoce, ¿sí? Que no lo puede decir conscientemente. ¿Mm? Eh, Fíjate que cuando digo interpretar o leer a la letra, fíjate cómo volví a encontrar la letra, ¿sí? Eso que yo creí que había abandonado, que eran las letras, lo vuelvo a encontrar en el psicoanálisis, porque estamos tratando, digamos, de escuchar a la letra del paciente. Mire, ahora digamos que el psicoanálisis en sus comienzos, a ver, si el psicoanálisis, aló, si el psicoanálisis en sus comienzos fue un método, como se entiende, clínico inductivo, deductivo, ¿cierto? Que observaba como los cambios en la conducta, la desaparición de los síntomas neuróticos, los cambios de rasgos, pues que no eran deseables, para que hubiera una adaptación como eficaz en los grupos sociales. Desde allí, desde ese punto de vista, ¿qué nos puede aportar el psicoanálisis en la comprensión de las relaciones en la escuela, en el colegio? ¿Sí? ¿Cómo crees tú que desde el psicoanálisis se puede mejorar o comprender esas relaciones en el entorno académico, en un entorno escolar, exactamente para los jóvenes? Bueno, lo primero que te quiero decir es que el psicoanálisis en su surgimiento, si vamos a pensar en Freud, Freud, si hay algo que era Freud, era un investigador, ¿sí? Un curioso, ¿no? y, y Freud, en principio, ¿sí? No buscaba, no buscaba la cura, ¿sí? O sea, Freud en principio quiso saber de qué se trataba los síntomas histéricos, ¿sí? Freud fue alguien que, bueno, que se dejó interrogar. Creo que ahí hizo la diferencia Freud, esa la genialidad y la ductilidad, ¿no? De Freud, de dejarse tomar, ¿sí? Por el síntoma histérico sin tratar de dominarlo, de reeducarlo, de reducirlo, sino de ponerlo a hablar. Hay una famosa anécdota de que Freud trata con una histérica a la que estaba atendiendo, con numerosos síntomas, como los síntomas histéricos de la época de Freud, que eran síntomas muy, muy teatrales, podríamos decir, con una, digamos, con un despliegue imaginario fantástico, digamos. Este, y, y él, bueno, estaba interrogando, ¿no? Él quería indagar y en esa época usaba la hipnosis, ¿no? Los primeros métodos que él usaba, ¿no? Que eran la hipnosis, la sugestión, ¿no? Hasta que claro, la histérica que le tocó en ese momento no era muy fácil, no era muy dúctil, digamos, a la hipnosis. Y le dice, ¿y qué le dice ella? ¿Qué le dice? Basta, déjeme hablar, le dice. Déjeme hablar, o sea, y Freud se deja tomar, que a diferencia de otros psiquiatras y neurólogos de la época, que por ahí lo hubieran sacado corriendo, ¿no? O lo hubieran dejado de atender, frente a esa rebeldía, podríamos decir, Freud se deja tomar por esa demanda y la deja hablar. Y empieza a descubrir, ¿sí? Que hablando, ¿sí? La histérica cuenta,
¿sí? O sea, termina contando las determinaciones de sus síntomas, ¿no? Ese es el inicio de lo que, de lo que después va a ser propiamente el psicoanálisis, bueno, que tiene su regla, que es la asociación libre. O sea, cuando uno al paciente le dice, hable libremente, hable sin guardar censura, que en eso que usted diga, aunque sean pavadas, aparentemente pavadas, va a aparecer lo que estamos buscando, ¿sí? Bueno, eso para aclarar, ¿no? ¿Qué es el psicoanálisis? Y de esto que vos me preguntás, yo creo que es muy valiosa, digamos, muy valioso el aporte del psicoanálisis en la escuela y para los docentes. Muy bien, en la comprensión, ¿no?, de las relaciones en la escuela. En la escuela, Sí. porque yo pienso lo siguiente, ¿no? Vos fíjate que el adolescente es justamente, digamos, va atravesando en ese proceso, en ese tiempo de la adolescencia, atraviesa duelos, ¿sí? Distintos duelos. Em, y para no hacerlo tan largo, hay uno que es el fundamental para mí, que es el duelo por los padres de la infancia, ¿sí? Donde el adolescente, progresivamente y a lo largo del tiempo, termina constatando que los padres no tienen todas las respuestas, ¿sí? La creencia infantil de la niñez, ¿no? En el mejor de los casos, cuando tienen las cosas, cuando las cosas van más o menos bien, los niños en la infancia y en la niñez creen, creen en sus padres, creen en el saber de los padres y en que los padres la tienen clara, que los padres tienen las respuestas para la vida, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que esa es una ilusión y que es en la adolescencia donde se constata que los padres son humanos, los padres son humanos, que saben, obviamente, que saben muchas cosas, pero que no se las saben todas, y que se equivocan, y que, bueno, y que se contradicen, y que no predican con el ejemplo muchas veces respecto de lo que inculcan. No, porque bueno, porque así somos fallidos. Y esa caída de los padres, a veces puede ser muy traumática, puede ser muy conflictiva para muchos jóvenes, porque la primera etapa del duelo es la ira, ¿sí? O sea, es la negación la primera etapa y generalmente se manifiesta en enojo y en ira y mucha rebeldía y eso trae a veces las peores cosas, sabemos, ¿no? Puede llevar a lo peor para los jóvenes, puede llevar a conductas muy destructivas. Entonces, creo que el psicoanálisis lo que nos enseña, ya sea que el joven pueda recurrir a un profesor como un referente, tal vez sin llegar a consultar a un psicoanalista, ¿no? Porque, bueno, por ahí llega a consultar a un psicoanalista, pero tal vez no. Tal vez la función sustituta de los padres, ¿sí? Ese relevo del saber, de esa suposición de saber que de los padres cae, ¿sí? La puede tomar un profesor, un maestro, un docente, y muchas veces pasa, yo lo conozco mucho en mi experiencia en la docencia, que muchas veces los papás, con mucha lucidez, porque eso realmente es muy valioso, cuando un papá, una mamá, puede decir, ay, mi hijo no me está escuchando, mi hijo no me escucha, le entra por una oreja y le sale por la otra, y ese papá, esa mamá recurre a un docente, a un directivo y dice, por favor, ¿puede usted hablar con él? Porque tal vez a usted lo escuche más que a mí. Sí, Esto exacto, es lo es que pasa valiosísimo. todo el tiempo. Sí, es importantísimo que el docente sepa qué importante que es ese rol, es el rol, digamos, sustituto que es posible que acontezca por esa caída del saber, digamos, que acontece en la adolescencia, ¿no? En relación del hijo hacia los padres. Sí, o sea, hay que brindar, tiene que haber un armado que contenga esa caída, ¿sí? Para que no caigan a lo peor, ¿no? Bien, perfecto, valioso, ¿no? Valioso todo lo que dice. Y finalmente, Ana, pues tú que estás encargada de esa parte en tu institución, donde laboras de la parte de la orientación vocacional, ¿de qué forma un joven
¿Sí? Tú le dirías a un joven o qué le dices tú a un joven para que encuentre su orientación vocacional o su orientación profesional. ¿De qué manera un joven debe de encontrar lo que quiere hacer, lo que quiere vivir, de lo que le gustaría, de lo que es su vocación? Bueno, bueno, yo la verdad que a mí me apasiona el trabajo con los jóvenes en lo que es la orientación y yo siempre hago una propuesta, ¿sí? Dado que tengo la chance de hacerlo en 2 años, o sea que cuento con el tiempo. Por ejemplo, en lo que es el primer año de la orientación, que para mí es fundamental, les trato de enseñar, em, bueno, que la vocación es eso que nos llama desde adentro, ¿sí? O sea, de hecho, la no, vocación viene del latín, ¿no? Del latín vocare, que es llamado, o sea, pero que no es un llamado que lo escuchemos, ¿no? En el afuera, ¿no? Sino en nuestro interior, ¿no es cierto? Que tenemos que empezar que el joven, digamos, o sea, tiene que valorar muchísimo, digamos, los espacios de reflexión, ¿sí? De conexión, digamos, o sea, con su mundo interno, con sus experiencias, porque la vocación tiene su raíz en la infancia, ¿sí? En esas primeras marcas, en esas primeras experiencias, ya sea de goces, ¿sí? De goces, de disfrutes, que uno guarda, ¿no? Aunque tal vez no las recuerde, digamos, o sea, pero que están, digamos, bien marcadas en la historia, y que a veces se manifiestan, ya que no se recuerdan, se manifiestan en las anécdotas que los familiares nos cuentan, ¿sí? De nosotros, de cuando éramos pequeños. A veces hay anécdotas graciosas en la familia que uno puede recuperar. Para mí, en el primer año de la orientación es clave que los jóvenes recurran mucho a sus familiares para que les cuenten historias de cuando ellos eran pequeños, o sea, porque en esas anécdotas siempre hay materia prima ahí este, para, para indagar, ¿no? Por ejemplo, tengo la anécdota de un muchachito que decía que cuando era chiquito, este, jugaba con los autitos, por ejemplo, ¿no? Y eso se lo contaban, ¿no? Que jugaba con los autitos, y que lo que hacía era jugar al mecánico y martillaba, ¿no? Tenía un martillo de juguete y los martillaba los autos, ¿sí? Los ponía en filita, ¿viste? Y los iba martillando. Y él decía que estaba arreglando los autos, ¿no es cierto? Este, y, y eso era para él, pero lo que uno escuchaba era ese goce del golpeteo, ¿no es cierto? ¿No? Que él ponía ahí en juego. Y ya de más grandecito, lo que hacía era tocar la batería. Fíjate, ¿no? O sea, tiene un gusto por la música y por varios años toca batería. O sea que Y está, de pronto nuestra vocación se encuentra en el pasado, que un joven haga una regresión de su infancia para empezar a buscar qué es lo que él quiere, le gusta. sí, sí, hay que hacer una búsqueda en el pasado y en esas marcas, porque o sea, esas marcas del disfrute, de lo que a uno le gusta, insisten. Entonces, lo que pasa es que se van transformando, como que las marcas, digamos, se transforman. Entonces, lo que en un momento era el goce del martillar, en otro momento era el goce del golpe en la batería. El Fíjate qué preciso sonido, gesto, sí. ¿viste? Y vos sabés lo que terminó estudiando, te vas a reír mucho. ¿Sabés lo que Sí. eligió estudiar? Dime. Martillero público. Sí. No me digas que no es maravilloso. Sí. Fíjate vos cómo no, martillero. O Ah, sea, venía martillando desde chiquito, desde niño, desde, ¿no? ¿no? Desde niño, pero bueno, no termina siendo ni carpintero, ni mecánico, ni Mecánico. baterista, martillero. Bueno, y bueno, pues qué raro. Pero entonces, lo que tú le dices a un joven es que concrete sus proyectos
Pero ¿cómo construye todo eso, esos proyectos que a veces encuentran un entorno difícil de ser lo que uno quiere, ¿no? Porque la cultura, porque la familia, porque muchas cosas de pronto le dicen que eso no es, pero eso sí es lo que él quiere y se encuentra en esa disyuntiva o en esa confusión que en últimas he conocido, entran a estudiar allá a la universidad pero no, esa no era la carrera que deseaban, entonces les va mal y desertan. Bueno, entonces puede ser esa también una razón de por qué tanta deserción estudiantil, por qué los bajos, porque llegan allá y eso no era lo que querían, porque en secundaria o porque antes de ingresar no tenían bien claro y definido qué era lo que querían estudiar, por eso es importante, ¿no? Y bueno, y para responder eso, yo te digo, hay algo que les inculco mucho a los chicos, porque bueno, yo creo que también la función del orientador es, como, es eso, es contar con un referente que les diga y que les diga hasta el cansancio, lo que más importa es que elijas lo que a vos te gusta, lo que a vos te hace feliz, lo que a vos te llena de disfrute, ¿sí? Si no da dinero, si en tu familia te dicen que no da dinero, puede ser que tenga razón tu familia, que a lo mejor estés eligiendo algo que aparentemente o en primera instancia no tenga buena perspectiva económica. Bueno, te vas a encontrar seguramente un soporte, una ayuda, alguna otra cosa que te compense si tal vez no te alcanza, ¿sí? Con lo que ganas, con lo que te gusta. Pero que que lo primero sea lo que te gusta. Después vas a ver cómo lográs equiparar para lo que necesites vivir o mantener a tu familia. Seguramente que le vas a poder encontrar la vuelta para compensar con otra cosa, pero lo fundamental es lo que te gusta. Eso por un lado. Por otro lado, otra cosa importante es el tema de perderle miedo a la equivocación, ¿sí? Porque los chicos, el mayor miedo que, yo te digo, en mi experiencia de varios años en orientación, eh, acá en Argentina y a donde a mí me toca, ¿no? O sea, orientar, no es tanto, los chicos no están tan tomados porque los padres los obliguen. Sí, obviamente que hay influencias indirectas, por supuesto, porque siempre las hay, indirectas, ¿no? O, digamos, influencia directa en cuanto a marcar una directiva imperativa de tenés que hacer tal cosa, muy difícil encontrarlo. O sea, no es que no haya, pero son los menos de los casos. Por lo que más sufren los chicos, lo que más los agobia en la orientación no es tanto que alguien los lleve por donde ellos piensan que no es, ¿sí? Sino a lo que más le tienen miedo es a equivocarse, a elegir algo y que después no sea. Entonces, yo lo que les digo es que no es una equivocación, ¿sí? Es un primer paso, es un acercamiento, que la vocación es un recorrido, que no es una meta, ¿sí? Que es un camino, que es un recorrido, que es abierto, que no es siempre lineal, que no es salida, llegada, así, directo, que tiene sus recovecos, sus idas, sus vueltas, sus bifurcaciones, sus puntos de encuentro, que hay que tomarlo de una forma más flexible, como un recorrido, que estamos demasiado atravesados por un ideal del exitismo, ¿sí? De que hay que tener éxito en la vida y que, ¿no? Y de que hay que pegarla y de que todo tiene que salir bien de una. Y no es así, no es así, es un ideal que nos imponen y que nos enferma. No es así. Lo importante, digamos, es registrar un deseo, ¿sí? Poderlo reconocer y ponerlo a andar. Ponerlo a andar y ver y recorrerlo. Y si hay que hacer alguna modificación o algún giro de volante, como me ha pasado a mí, por ejemplo, en la vida, girar el volante, hacerlo, animarse, ¿sí? Eh, Eso me parece que es lo fundamental de transmitirle, que pierdan el miedo a equivocarse. Bien, Es abierta la vocación. perfecto. Que pierdan el miedo a equivocarse, jóvenes y a todos, ¿no? A todos y a todas.
arriesgarse, ¿no? Y sin temor como a los desafíos. Por eso siempre en un constante cambio y estar mirando de qué forma puedo yo transformarme y transformar pues la realidad, ¿no? No quedarme allí y con estancado y con ese temor. Ser capaz de hacerle frente a los desafíos que significa la modernidad, por ejemplo, la posmodernidad. ¿Sí? Perfecto, Sí. Ana. Sí. Bueno, para nosotros pues fue un placer tenerlas, como siempre. Espero que podamos hacer el conversatorio pues más adelante con los jóvenes y que también en algún momento puedas acompañarla a la planta de docentes para que también nos comentes más, ¿no? Sobre los aportes desde la psicología y el psicoanálisis. Para nosotros los docentes, para mí fue muy positiva y muy enriquecedora este diálogo y espero que sigamos pues en contacto. Muchas gracias y que estés muy bien, Ana. Bueno, con mucho gusto, todo lo que podamos seguir intercambiando y con otros también. ¿Eh? Muchas gracias, el gusto fue para mí. ¿Eh? Bien, bye. Bye.